Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este tema, del tema de la depresión. En la primera parte hablamos acerca de lo que es la depresión, los factores, las causas de la depresión y a qué se debe que nosotros como seres humanos, incluso como cristianos, hijos de Dios, pasemos por situaciones similares a lo que es la depresión. Pero en este tema, en esta segunda parte, vamos a hablar acerca de cómo podemos combatir esa depresión o cómo podemos aliviarnos, sentirnos mucho mejor y salir de lo que es de ese punto tal vez tan bajo de nuestra vida. ¿Cómo podemos combatir la depresión, pastor? Sí, como creyentes tenemos muchos recursos en cómo combatir la depresión y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Él no nos ha dejado huérfanos, ¿verdad? Sino nos ha dado las herramientas para combatir la ansiedad, la tristeza, el dolor que nos llevan a la depresión, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Entonces, quiero decirle a la audiencia, al público, que hay esperanza, hay esperanza real, hay remedio, hay soluciones, ¿verdad? Vimos que todo eso causa depresión, pero Dios no quiere que tú te quedes allí, ¿verdad? Él quiere que tú estancado. Nos tenemos que salir de allí, porque la depresión, como vimos en ese ejemplo anterior, puede llegar a algo fatal. A algo fatal, a decisiones muy malas, ¿verdad? Entonces, va a pasar, pero no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? No nos podemos, dejar llenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, dominar por lo que es esa tristeza, sabiendo bien que cosas así son pasajeras. O sea, después de la tormenta viene la paz, viene la calma. Vamos a llegar a sentirnos mucho mejor, pero como siempre decimos, todo es donde estamos recurriendo mientras estamos pasando por estas situaciones difíciles. Algo que me asombra mucho es Pablo incluso cuando él estaba encadenado, digamos, en las cárceles y cuando él escribía y todo, él siempre mencionaba lo que es el gozo del Señor. Siempre mandaba a decirle a la iglesia que mantuvieran aquel gozo en Jesucristo. Y es sorprendente que no lo estaba escribiendo una persona de que lo tenía todo bien, o que estaba tal vez en su casa bien cómodo y estaba diciendo tengan gozo, tengan paz, o sea, porque él también tal vez se sentía de esa manera, sino que él incluso en la cárcel, él sentía lo que es el gozo del Señor. Para que él pudiera decirle a los demás, tengan gozo, tengan paz, es porque él lo sentía en ese momento. ¿Cómo es posible que nosotros podamos sentir eso? Exacto. Y una de las claves esenciales y vitales, sin esto, el cristiano no puede salir de la depresión. No puede, es imposible. Necesitamos nosotros la palabra del Señor. Amén. Este libro no es cualquier libro. No son palabras humanas. Son palabras divinas, inspiradas, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Y esto es hermoso porque este libro es un libro perfecto que contiene historias imperfectas. ¿A qué me quiero dar a decir con eso? Es que contiene historias de personas que sufrieron, que pasaron luchas y pruebas, pero pudieron vencer. Sí. Entonces, necesitamos nosotros meternos en la palabra, ver estos ejemplos y de ahí poder encontrar ánimo y fuerza, fortaleza para seguir adelante. Ruth, tú mencionaste que perdiste a tu padre, ¿verdad? Yo perdí a mi hijo, Ezra, ¿verdad? Y fue un momento muy triste. Yo lloré, yo le cuestioné a Dios. De hecho, en la palabra vemos salmos en donde ellos le están cuestionando a Dios. ¿Dónde estás? Quiero leer un pasaje en Salmos 88. Salmo 88 es un salmo muy tremendo en que en todo el salmo no contiene ninguna esperanza. Eso es tremendo, no contiene ninguna esperanza. Dice, oh Señor, Salmo 88, dice, oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Noten, está clamando y dice,
Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturada está mi alma de malas y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como las caídas a espada que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas. Él le dice, tú te has olvidado de mí. Sí. Entonces vemos que hombres pasaron por circunstancias así, pero vemos en otros salmos que, como por ejemplo dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Así es. ¿Verdad? No nos podemos olvidar de quién es Dios. No olvidarnos de Dios en los momentos duros. Exacto, porque la circunstancia nos hace alejarnos de Dios, nos hace olvidarnos de Dios, nos quita el gozo del Señor, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Amén. Así que la necesitamos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si el enemigo te puede apartar de la palabra, te destruirá, porque la palabra es la espada de Dios, lo único que tenemos para combatir, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando murió mi hijo Ezra, tenía a mi esposa que me vino a consolar. Y viceversa, yo le consolé a ella. La iglesia dio ese consuelo. Mis padres, todo eso fue de bendición. Pero nada se compara a la palabra del Señor. Amén. Porque esa palabra corta y llega penetra a donde palabras humanas no pueden llegar. Entonces tuve que recordarme de las promesas, de la fidelidad, de la bondad, de la compasión de Dios. Y eso me fortaleció a no quedarme allí. Y no es que no me causa tristeza aún hoy. Sí, ¿verdad? El recordar. Porque lo recuerdo, pasa la fecha que nació y trae tristeza ese día, pero ya no es como antes, right? Sí. So esa palabra me viene y me fortalece. Y algo tremendo que encontramos en la Biblia es que Cristo Jesús mismo nos dijo que en este mundo tendremos aflicción. Sí. Así que yo sé que a veces le podemos decir a Dios, ¿por qué? Pero la Biblia nos dice que pasará. Sí. La Biblia no nos miente, ¿verdad? Entonces, veamos esto. Muchas veces pensamos que cuando venimos al Señor yo no voy a sufrir, pero eso no es cierto. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sí, Él sufrió. Sufrió. Y Él fue el hombre más santo. Sí. O sea, no es que porque Poa había pecado. Exacto. Él es justo, Él es santo. Él jamás conoció pecado. Se hizo pecado por nosotros, pero Él jamás conoció pecado, ¿verdad? Nunca falló. Él cumplió la ley, pero Él sufrió. El hombre más santo sufrió. Así que mi hermano, si tú estás viviendo para el Señor y estás sufriendo depresión por X razón, Cristo Jesús pasó por eso. Y Él se puede compadecer con nosotros, porque ¿verdad? nos entiende. Él nos entiende. Pero vemos que Jesús se fortaleció en el Señor, en el Padre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, a través de su palabra, meditar en ella y dejar que esas verdades lleguen a nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos como Dios les dijo a Israel, recuerden cada año la Pascua para que no se olviden de lo que yo he hecho. Amén. Cuando estamos pasando por la depresión, la causa, es tan fácil olvidarnos del Señor. Sí. Porque es lo que pasa. Pero es en ese momento en donde tenemos que ver hacia atrás, ver hacia el pasado. Y ese pasado, lo que Dios ha hecho, nos va a fortalecer ahora en el presente. So, la palabra de Dios es clave, mi hermano. Es la solución bíblica que hacer. Ir a su palabra y de ahí encontrar fortaleza. Algo que hizo menciones de cómo a veces nos olvidamos de lo que tal vez Dios ha hecho en un pasado por nosotros, que no recordamos lo que Dios ya hizo por nosotros. En la historia de Marta con María, cuando el hermano Lázaro falleció, ellos dicen, pues se dice que eran amigos de Jesús, amigos. Pero cuando Jesús se tardó en ir y sanar a Lázaro,
cuando él vino, prácticamente le reclamaron a Jesús. O sea, si hubieras estado aquí, if you would have been here, no estuviéramos acá. Y estaban ellos que llorando. Digamos, en otras palabras, estaban depresivas, estaban en tristeza, estaban en lloro. Pero siempre la voluntad de Dios es la que surge. Y es que era para que la gloria de Dios ahí hubiera sido manifiesta en ese momento. Por eso fue que Jesús se tardó. Era para que vean la gloria de Dios. Cómo voy a resucitar a este hombre prácticamente después de días de haber muerto. Entonces, cuando nosotros pasamos por dolores o situaciones, a veces tenemos también que recordar. Tal vez estoy ahorita en el dolor para yo poder ser de bendición a otras personas. Como, digamos, en su caso, cuando su hijo falleció, ahora usted puede dar esa palabra a alguien que tal vez ha pasado por la misma situación. Cuando nosotros le decimos, Señor, soy tu siervo, úsame como tú quieras, para que Dios nos use a nosotros para bendecir a otras personas, la mayor parte del tiempo vamos a atravesar por eso mismo, para poder entender a otras personas que tal vez van a pasar o están pasando por la misma situación. En mi caso, desde que el tiempo que mi papá falleció, que fue lo más difícil, lo más duro que tal vez yo he experimentado hasta esta fecha, desde ese tiempo yo me he encontrado con jóvenes, personas, jovencitas, muchachas que están por una situación difícil, donde tienen a un ser querido con cáncer, donde tienen a un padre, tal vez que falleció hace un año, y ahora yo me siento que puedo ser una persona indicada para poder dar esa fortaleza. Sí, el momento que yo lo pasé fue difícil, fue desgarrador, pero ahora digo, ok, ahora yo entiendo tal vez muchas cosas, por qué están surgiendo, por qué pasó esto, ahora yo le doy esta palabra a alguien más. Entonces eso me ayuda a mí como a traer aquella paz o el consuelo. Decir, ok, yo ahora entiendo tal vez muchas cosas que no entendía antes. Entonces es siempre de saber de que tal vez no lo entiendes en el momento, no lo entiendes en el preciso momento cuando estamos llorando, y es ilógico el decir, yo entiendo esto y estar llorando, porque estamos llorando porque no entendemos. Y Dios no nos ha llamado para entender, sino para confiar en lo que es en la palabra de Dios. Exacto. Y otro elemento vital, es como un día le preguntaron a Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, ¿qué es más importante? ¿Leer la Biblia o orar? Él respondió con otra pregunta, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Es como ambos son vital. Tú no puedes tener uno sin el otro. Así que no solo es la palabra, sino es comunicación con Dios. La palabra es como Dios se comunica contigo, pero la oración es como tú te comunicas con Él. Y tú te tienes que desahogar. Tú tienes que sacar todo eso. ¿A quién? Al quien lo puede soportar. Amén. A Dios. Amén. Él dice, trae tus cargas a mí, que yo tengo cuidado de ti. Amén. That's amazing. Amén. Entonces, es cierto, tuve que, cuando pasé eso, y puede ser depresión, necesitaba la palabra de Dios que me fortaleció, porque me hacía respirar y recobrar esa esperanza. Pasara lo que iba a pasar. Si vivía o Dios se lo llevaba, la palabra me trajo esperanza. Sí. Pero cuando venía otra vez esa tristeza y esa depresión, también me tenía que sacar. Sí. ¿Cómo lo hacía? A través de la oración. Y a la oración yo me podía desahogar, lloraba, me arrodillaba derrotado, pero me levantaba fortalecido. Amén. La oración es vital. Y quiero leer otro salmo, Salmo 143, versículo 7. Me gusta la Nueva Traducción Viviente porque usa la palabra depresión en ello. Salmo 143, versículo 7. Dice, ven pronto, Señor. Es una oración, el salmista está orando. Él dice, ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento, en inglés, the New Living Translation, dice, porque mi depresión se profundiza. Entonces, este salmista, su depresión se estaba haciendo más grande. Y le dices, no te apartes de mí o moriré. ¿Verdad? So, él estaba clamando al Señor. Y sin duda Dios trajo la respuesta, trajo el refugio, trajo el consuelo. Dios nos contesta, ¿verdad? La paz de Dios, como dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, dice,
estar ansiosos por nada, sino antes bien venir a Dios con acción de gracias, súplicas, dejar a Dios conocer nuestras súplicas y dice, y la paz de Dios, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo. Eso nos va a mantener sanos para que no, como vimos en la primera sección, no pasemos a ese rumbo que ya no estamos comiendo, ya no estamos trabajando. Ya está afectando más allá. Sí. Entonces, la palabra y la oración. Y en esos momentos creo que somos bien sensibles a lo que es también a las voces del enemigo. Cuando nos mira que estamos en ese hueco de depresión, el enemigo toma ventaja de esos momentos y empieza a invadir nuestra mente de pensamientos de que tú no eres suficiente, tú eres acá. Y por eso es que, como mencionamos al principio, la primera parte, es por eso que muchos recurren a lo que es el suicidio, a quitarse la vida. No recuerdan que el dador de la vida es Dios. Y el único que tiene derecho a quitarla es Dios. El único que puede también sacarnos de esos lugares tan profundos, en esos callejones que parecen sin salida, es Jesucristo. Y a veces escuchamos más la voz del enemigo que la misma voz de Dios hablando en nuestros corazones. Exacto. Y como necesitamos la palabra, necesitamos la oración, pero otro elemento, esas dos son claves, importantísimas. Y si tú en verdad te metes en ello, en realidad tengo fe que no hay duda que tú saldrás de allí. Amén. Pero también no está de más el amor de otros. La iglesia es un cuerpo, no es individuo. El cristianismo no es del individuo. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero no necesito de nadie más. Eso es una falsedad. Eso es antibíblico. Eso no existe en la palabra. Si tú eres cristiano, te congregabas. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos de otros. Necesitamos la fortaleza de otros. Noten esto. Cristo Jesús necesitaba ayuda a cargar la cruz. Right? Yes. Cuando Él cayó, ya no pudo más. Necesitaba la ayuda de alguien. Si Cristo necesitó ayuda para cargar la cruz, Cristo nos pide, toma tu cruz y sígueme. We're going to need help too. ¿Necesito yo ayuda también? ¿De quién? De la iglesia. Amén. ¿Quién es la iglesia? Tú, yo, otros hermanos y hermanas en Cristo. Y necesitamos el amor de otros. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 6, me gusta la versión de la Biblia de las Américas, dice Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, pero Dios que consuela a los deprimidos. Wow. Entonces dice, pero Dios es el que consuela a los deprimidos, dijo Pablo, lo repito, 2 Corintios 7, 6, dijo, Dios nos consoló con la llegada de Tito. Pablo estaba triste, deprimido, pero Dios le envió a Tito que le iba a fortalecer. Necesitamos la fortaleza de la palabra de Dios a través de la oración, pero el consuelo de alguien más también, alguien físico. Por eso es importante saber con quién nos estamos rodeando en el momento. Porque incluso Job, la esposa, no le fue de mucho ánimo. Exacto. Y vemos que Tito era un hombre del Señor, un hombre piadoso, un hombre que también escribió, a quien Pablo le escribió una carta. Pero vemos cómo Pablo fue consolado por la llegada de Tito y eso le ayudó a salirse de esa depresión que estaba pasando. Entonces, mis hermanos, si tú estás deprimido, habla. Sí. No te quedes con eso, ¿verdad? Por eso está la iglesia, por eso están los pastores, por eso están los hermanos y hermanas en Cristo, para también ellos pasar ese hombro, fortalecerte, interceder por ti, ayudarte. Obviamente, como mencionó nuestra hermana Ruth, busca a alguien que te va a aconsejar bien, no como la esposa de Job o los amigos de Job. O los amigos. Que le estaban criticando y diciendo, tú hiciste algo, por eso te está pasando. No. Busca a alguien que realmente te va a animar. Te va a ayudar, ¿verdad? Te va a decir la verdad, te va a animar. Con amor. Con amor, con la palabra. Y que la clave ahí está que ame al prójimo. Y que ame al prójimo, ¿verdad?
porque necesitamos el amor de otros, ¿verdad? En este caso, Tito. Amén. En la primera parte hablamos acerca de una de las causantes de la depresión es lo que es la culpabilidad. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez la depresión que tú estás pasando es debido a una culpabilidad por algún pecado que que cometiste y te arrepientes, y esperamos que estés en ese momento de arrepentimiento y recordarte que la palabra dice que no importa prácticamente qué pecado tú hayas cometido, Jesucristo murió por el más vil pecador y hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, y la sangre de Cristo cubre todo pecado. Y vuelvo a repetir eso, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no importa qué tú hayas cometido, hay esperanza. Te puedes levantar una vez más. Yo sirvo a un Dios de que no importa cuántas veces uno caiga, Jesucristo siempre está dispuesto a levantarnos una vez más. Siempre está dispuesto para limpiarnos, para socorrernos, para abrazarnos, estar con sus brazos abiertos para perdonarnos. Yo sirvo a un Dios de amor, un Dios de que el amor de Dios es que sobrepasa ahí, sí, todo entendimiento, porque la verdad muchas veces no merecemos el amor de Dios, pero Dios es tan amoroso con nosotros, tan lleno de paciencia, que nos socorre en esos momentos donde nos sentimos indignos. Amén. Y qué tan cierto, ¿verdad? Hay varias causas por la depresión, factores, pero uno de esos factores que mencionamos es el pecado. Y sin duda, Ruth, gracias por mencionar eso, porque si estás pasando depresión por causa del pecado, vemos que no, la depresión no siempre es a causa del pecado, ¿verdad? Sí, pero si es por esa razón y tú lo sabes, la solución es clara. Ven a Cristo. Solo hay un camino. Ven a Cristo, pídele perdón por tus pecados. Confiesa ese pecado y Cristo, el amor de Cristo, su sangre te cubrirá de todo pecado. Serás libre de esa condenación. Así que, Ruth, eso fue buenísimo. Y me gustaría decir una cosa más, que mencionamos la palabra, la oración, el amor de otros, y también mencionaste el perdón de pecados. Y 5, la iglesia, ¿verdad? Esto tiene que ver más con lo que ya hablé, pero a la iglesia me refiero a que en Romanos capítulo 15, versículo 14 dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarnos los unos a los otros. Esa palabra es como consejería. Entonces, amonestarnos ahí es como una palabra de consejería cristiana. Entonces, no solo necesitamos la palabra escrita, sino también necesitamos la palabra predicada. Muchos de nosotros como creyentes nos hacemos daño al nunca ir a la iglesia. Te estás cortando un pie y tratar de correr la carrera del Señor así. Sí. Tú mismo te la estás haciendo difícil. Pensando que uno solo lo puede. Exacto. Necesitamos esa intercesión de un pastor. Necesitamos nutrirnos de la palabra. ¿Y cuántas veces quizás no hemos querido ir a la iglesia, pero vamos ese día y justo lo que el ministro está diciendo ese día? Es como que es para uno. Es la respuesta y la liberación que uno necesitaba, la guianza, la dirección, la sabiduría que alguien necesitaba para ese momento. Amén. Una palabra de confirmación. Exacto. Entonces, hermanos, necesitamos hacer todas estas cosas y si haces eso, no hay duda que el poder del Espíritu Santo vendrá a ti. Y también, como repetimos, nuestra hermana Ruth mencionó que no somos médicos ni nada de eso, pero me gustaría mencionar que, ¿verdad? También puedes ir a un médico para fortalecerte, ¿verdad? ¿Por qué no? Nosotros cuando yo estoy pasando con una infección, voy al doctor, él me da una medicina. Esto también puede ser
como mencionaste, es una enfermedad mental que a veces es a causa del cuerpo mismo, ¿verdad? A veces es la tiroides, a veces es falta de vitaminas y algo que quizás ir a un doctor nos ayudará a eso también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos cristianos son anti-medicina, pero eso no es bíblico, ¿verdad? Sí. Entonces, también podría ser otro elemento junto con todas estas cosas. O siempre saber que lo primero es ir con Dios. Exacto. Y Dios nos va a guiar, incluso con qué médico ir, ¿verdad? Exacto. Porque hay médicos que también, incluso en consejería, nos puede dar un mal consejo. Muy cierto, exacto. Entonces, y aunque las cosas pueden ser difíciles, los cristianos podemos evitar lo que es la depresión profunda, y siempre recordando las promesas de Dios. Cuando recordamos las promesas de Dios, ahí es donde viene el consuelo, viene el ánimo, porque sabemos de que todo tiene un propósito y un plan divino cuando estamos sometidos bajo su voluntad. Y queremos ir finalizando este tema y quiero irles dejando con este versículo o esta porción bíblica que se encuentra en 2 Corintios 4. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí es la clave. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Cuando tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y nos olvidamos un poco de las cosas de aquí abajo, sabemos de que esta leve tribulación momentánea no se va a comparar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que no vayamos a ser personas que suframos aquí y suframos también en la otra vida. Ya yo prefiero 1000 veces sufrir aquí y llorar aquí un rato, pero saber de que tengo mi pasaje listo para estar un día con Jesucristo. Entonces, preocupémonos un poco más también en lo que es en lo espiritual, recordando de que todo esto es momentáneo. Aún los problemas, las situaciones difíciles son momentáneas. Amén. Y Ruth, ¿qué te parece si no lo teníamos planeado, pero si oramos por nuestros hermanos? Que esto no sea simplemente un consejo, sino nos gustaría orar por ustedes, porque la oración es clave. Y oremos por ellos. Amén. Gloria al Señor. Señor Dios, gracias, Señor. Te pido, Señor, por todos los hermanos, personas que están viendo este video, que están deprimidos, que ellos puedan encontrar fortaleza en ti, oh Dios. Que tu paz, tu amor los llene en este momento, el fruto de tu espíritu los llene a cada uno, oh Dios, que esa esperanza segura que tenemos en ti sea la fortaleza de ellos. Que ellos no se den por vencidos, que ellos vean a estos hombres bíblicos que también pasaron por depresión, pero pudieron salirse de ahí gracias a ti. La clave y la victoria está en ti, Cristo Jesús. Oro por ellos, levántalos, y que tu mano poderosa los sostenga y los levante. Oramos esto en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes también que nos han estado viendo en estas 2 partes de este episodio. Y esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas. Y esperamos verles muy pronto de nuevo con otro episodio, con otro tema. Así que el Señor les bendiga y nos vemos hasta pronto.